¿Y si te dijera que existe un momento en el que Jesús dijo que no? ¿Un momento en el que rechazó algo que sus propios discípulos le pidieron? Quizá estés pensando que eso es imposible, que Jesús siempre atendía las peticiones de quienes lo seguían. Pero la verdad es que sí hubo un momento, un único momento registrado en las Escrituras, donde Jesús denegó una petición directa de sus discípulos más cercanos. Y esa negativa cambió por completo la historia de la humanidad. Imagina por un instante la escena. Jesús caminaba con paso firme y decidido en dirección a Jerusalén. Sus pasos eran seguros. Su rostro reflejaba una absoluta convicción, porque él sabía exactamente lo que le esperaba en aquella ciudad. Era como alguien que toma una decisión difícil pero necesaria y camina hacia su destino, aun sabiendo que habrá dolor en el camino. Los discípulos lo seguían, pero había algo diferente en el aire, una tensión que no lograban explicar del todo. Necesitaban pasar por una región llamada Samaria. Para que entiendas la dimensión de lo que esto significaba, imagina tener que pasar por un lugar donde sabes que no eres bienvenido, donde tu simple presencia puede causar incomodidad o incluso hostilidad. Era exactamente así como los judíos se sentían con respecto a los samaritanos, y viceversa. Había una rivalidad histórica, un prejuicio mutuo y arraigado que venía de generaciones y generaciones de desacuerdos, diferencias religiosas y orgullo herido por ambas partes. Jesús envió mensajeros por delante para preparar un lugar donde pudieran descansar. Era un gesto de cortesía, de profundo respeto. Él no quería simplemente invadir o imponer su presencia. Quería que supieran que estaba llegando, que necesitaba un lugar para pasar la noche con sus discípulos. Es como cuando le avisas a un amigo que vas a visitarlo, aún sabiendo que puede haber cierta tensión en el ambiente. Aún así, mantienes la educación, la amabilidad, porque eso forma parte de quién eres. Pero la respuesta de los samaritanos fue clara y tajante. No, no lo recibirían. No había lugar para Jesús allí. El rechazo fue directo, sin rodeos, sin diplomacia. Fue como si le cerraran la puerta en la cara a alguien que solo buscaba un lugar para descansar. Imagina la sensación. Estás cansado de una larga caminata. El sol se está poniendo. Necesitas un lugar para pasar la noche. Y simplemente escuchas un no frío, definitivo. Los discípulos que estaban con Jesús presenciaron este rechazo. Y la sangre les hirvió por dentro. Era una mezcla de indignación, rabia y un deseo profundo de defender a su maestro. ¿Cómo se atrevían aquellas personas a rechazar a Jesús? ¿Cómo podían cerrarle la puerta a aquel que había sanado a tantos, alimentado a multitudes, dado esperanza a los desesperados? Era inaceptable, era ofensivo, era algo que clamaba por una respuesta inmediata y proporcional. Santiago y Juan, los dos hermanos a quienes Jesús llamaba cariñosamente hijos del trueno, sintieron ese fuego de la indignación arder con más intensidad. Se acercaron a Jesús con una propuesta que, para ellos, tenía todo el sentido del mundo. Era lógica, era justa, era lo que aquella situación merecía. Le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como también hizo Elías? Detente un momento y siente el peso de esa pregunta. No estaban bromeando. No era una metáfora. Realmente querían que Jesús permitiera que fuego literal descendiera del cielo y destruyera a aquellas personas que lo habían rechazado. Era como si dijeran: Maestro, esta gente necesita aprender una lección. Necesitan saber con quién se están metiendo. Vamos a mostrarles el poder que tenemos. Vamos a hacer que se arrepientan de haberte cerrado la puerta. Y aquí está el momento que lo cambió todo. Jesús se volvió hacia ellos y dijo que no. Pero no fue solo un no. Fue una reprensión, amable pero firme. Ustedes no saben de qué espíritu son. Era como si Jesús estuviera diciendo: Hijos míos, no están entendiendo ni quiénes son ustedes ni cuál es nuestra misión aquí. ¿Puedes imaginar la sorpresa en los rostros de Santiago y Juan? Esperaban aprobación. Esperaban que Jesús compartiera su indignación. Esperaban que dijera: Sí, tienen razón, esta gente merece ser castigada por rechazarme. Pero en lugar de eso, recibieron una lección sobre algo mucho más profundo que la justicia humana. Jesús continuó: Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esas palabras resonaron en el aire como un trueno silencioso,
cambiando por completo la atmósfera del momento. Era como si Jesús estuviera diciendo: ustedes están pensando en destrucción, yo estoy pensando en salvación. Ustedes están pensando en castigo, yo estoy pensando en amor. Ustedes están pensando en justicia inmediata, yo estoy pensando en redención eterna. Y entonces, algo sorprendente sucedió. En lugar de insistir, en lugar de intentar forzar una cálida bienvenida por parte de los samaritanos, Jesús simplemente se dirigió a otra aldea. No hubo drama, no hubo confrontación, no hubo intento de demostrar quién tenía razón. Simplemente se fue, llevándose consigo a sus discípulos y una lección que recordarían por el resto de sus vidas. Pero quizá te estés preguntando, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué este único momento de negativa de Jesús es tan significativo? La respuesta está en lo que revela sobre el corazón de Dios y sobre nuestra propia naturaleza humana. Cuando somos rechazados, nuestra primera reacción es casi siempre defensiva. Queremos justificarnos, queremos demostrar nuestro valor, queremos que aquellos que nos rechazaron paguen por su decisión. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado? Quizá fue en el trabajo, cuando tu idea fue descartada sin consideración. Tal vez fue en una relación, cuando alguien a quien amabas eligió alejarse. Quizá fue en una amistad, cuando te diste cuenta de que no eras tan importante para alguien como pensabas. O tal vez fue en la familia, cuando sentiste que tus palabras y acciones no eran valoradas como deberían. ¿Cuál fue tu primera reacción en esos momentos? Si eres honesto contigo mismo, probablemente fue algo parecido a lo que sintieron Santiago y Juan. Una mezcla de dolor y rabia. Un deseo de que la persona que te rechazó se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Una voluntad de que pagara de alguna manera por el dolor que te causó. Es natural, es humano, es comprensible. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Nos muestra que hay una respuesta más profunda, más transformadora al rechazo. En lugar de buscar venganza o justicia inmediata, Él nos invita a mirar más allá del momento presente, a ver un cuadro más grande, a entender que nuestro dolor personal no siempre debe dictar nuestras acciones. Cuando Jesús dijo no a aquella petición de Santiago y Juan, no estaba siendo permisivo con la grosería de los samaritanos. No estaba diciendo que el rechazo no importaba o que no dolía. Lo que estaba haciendo era establecer un principio fundamental que cambiaría para siempre la forma en que sus seguidores deberían reaccionar ante la oposición. El amor siempre supera a la venganza. La misericordia siempre es más poderosa que el castigo. Imagina lo diferente que sería todo si Jesús hubiera permitido que descendiera fuego del cielo aquel día. Los samaritanos habrían sido destruidos, sí, pero también se habría establecido un precedente terrible. El mensaje habría sido: si rechazas a Jesús, serás castigado inmediatamente. El cristianismo se habría extendido por el miedo, la coacción, la fuerza. La gente seguiría a Cristo no por amor, sino por terror a lo que podría suceder si no lo hicieran. Pero no fue eso lo que ocurrió. Jesús eligió el camino de la misericordia, y esa elección ha resonado a través de los siglos. Cada vez que un cristiano responde al mal con el bien, cada vez que alguien perdona en lugar de vengarse, cada vez que elegimos amar a quienes nos rechazan, estamos viviendo el legado de aquel momento en que Jesús le dijo no al fuego del cielo. ¿Te has detenido a pensar cómo sería tu vida si adoptaras esta misma postura? Imagina cómo sería si, cada vez que alguien te rechazara o te hiriera, tu primera pregunta fuera: ¿cómo puedo responder con amor aquí? En lugar de: ¿cómo puedo hacer que esta persona pague por lo que me ha hecho? No digo que sea fácil. No digo que el dolor del rechazo simplemente desaparezca cuando elegimos el camino del amor. Lo que digo es que hay una fuerza transformadora en esa elección. Hay una libertad que llega cuando decidimos no ser controlados por las acciones de otros hacia nosotros. Piensa en ese compañero de trabajo que siempre parece menospreciar tus ideas. En lugar de planear cómo enfrentarlo o cómo demostrarle que está equivocado, ¿qué tal si oraras por él? ¿Qué tal si buscaras entender por qué actúa de esa manera? ¿Qué dolores o inseguridades pueden estar detrás de su actitud? Piensa en ese amigo que te decepcionó profundamente, que rompió tu confianza de una forma que todavía duele cuando lo recuerdas. En lugar de alimentar el resentimiento, en lugar de querer que sufra las consecuencias de sus actos, ¿qué tal si consideraras la posibilidad del perdón? No porque se lo merezca,
sino porque tú mereces la libertad que se obtiene al soltar el peso del rencor. Piensa en ese familiar que siempre parece criticar tus decisiones, que nunca demuestra aprobación por nada de lo que haces. En lugar de cortar lazos o pagar con la misma moneda, ¿qué tal si eligieras ver más allá de su comportamiento y percibir a una persona que quizá también está herida, que quizá también necesita amor y comprensión? La verdad es que cuando Jesús dijo no a aquella petición de fuego del cielo, nos estaba enseñando algo fundamental sobre nuestra propia naturaleza. Estamos hechos para amar, no para destruir. Fuimos creados para sanar, no para herir. Somos llamados a ser puentes, no muros. Y cada vez que elegimos la venganza en lugar de la misericordia, estamos actuando en contra de nuestra propia esencia. Nos estamos alejando de quienes realmente fuimos creados para ser. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Jesús no solo les dijo no a los discípulos, sino que tampoco forzó a los samaritanos a recibirlo. Respetó su elección, incluso cuando esa elección lo hirió. No usó su poder para quebrar su resistencia, no manipuló la situación para conseguir lo que quería. Simplemente siguió adelante. Y esto nos enseña algo revolucionario sobre cómo Dios se relaciona con nosotros. Él no impone su amor a nadie. No quebranta nuestra voluntad para obligarnos a amarlo. Él ofrece, invita, espera, pero también respeta nuestra libertad de elección. Incluso cuando nuestra elección lo entristece, incluso cuando nuestro rechazo causa dolor al corazón divino. ¿Alguna vez has pensado en esto? El propio Dios, el creador del universo, ha sido rechazado. Y no solo por los samaritanos en aquella aldea hace 2000 años. Es rechazado todos los días por millones de personas que eligen otros caminos, otros dioses, otras filosofías de vida. Y aún así, no hace descender fuego del cielo. Aún así, sigue ofreciendo amor, perdón, una nueva oportunidad. Esto lo cambia todo, ¿no crees? Cuando te das cuenta de que incluso Dios lidia con el rechazo, y lo hace con gracia y misericordia, de repente tus propias experiencias de rechazo adquieren una nueva perspectiva. No estás solo en ese dolor. No eres el único al que le han cerrado puertas en la cara. Incluso Jesús pasó por eso, y la forma en que reaccionó nos muestra el camino. Pero hay otro aspecto de esta historia que debemos explorar. Jesús no solo dijo no a la petición de los discípulos, sino que también explicó por qué. Ustedes no saben de qué espíritu son. Era como si estuviera diciendo, están actuando movidos por un espíritu que no es el mío. Están siendo guiados por emociones humanas de venganza y orgullo, no por el espíritu de amor y misericordia que debe caracterizar a mis seguidores. Esto es profundo, porque nos obliga a examinar nuestros propios motivos. ¿Cuántas veces oramos pidiendo que Dios haga justicia contra alguien que nos ha herido, cuando en realidad lo que queremos es venganza? ¿Cuántas veces pedimos a Dios que le abra los ojos a alguien que nos ha rechazado, cuando en realidad queremos que esa persona se arrepienta y venga a pedirnos disculpas? Jesús nos invita a examinar de qué espíritu somos. Cuando alguien nos hiere, ¿qué espíritu guía nuestra respuesta? ¿Es el espíritu de la venganza, del orgullo herido, de la necesidad de demostrar que tenemos razón? ¿O es el espíritu de Cristo que nos llama a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer el bien a los que nos odian? La diferencia no está solo en la acción externa, sino en la motivación interna. Puedes incluso hacer lo correcto externamente, pero si tu corazón está lleno de amargura y deseo de venganza, todavía no has entendido completamente la lección que Jesús intentaba enseñar aquel día. Y aquí llegamos a una de las verdades más transformadoras de esta historia. Cuando Dios nos niega algo, a menudo es porque tiene algo mejor en mente. Santiago y Juan querían fuego del cielo. Querían destrucción inmediata. Querían que aquellos samaritanos pagaran por su rechazo. Pero Jesús tenía un plan mayor. Algunos años después, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, ¿sabes lo que sucedió? El propio Felipe, uno de los discípulos, fue a predicar a Samaria. Y esta vez, los samaritanos no rechazaron el mensaje. Al contrario, recibieron el Evangelio con alegría. Hubo sanidad, liberación, salvación en masa. La misma región que había rechazado a Jesús se convirtió en uno de los primeros lugares donde el Evangelio se extendió más allá de las fronteras del judaísmo. ¿Puedes ver la sabiduría divina en esto?
Si Jesús hubiera permitido que descendiera fuego del cielo aquel día, aquellas personas habrían sido destruidas y nunca habrían tenido la oportunidad de conocer la salvación. Pero como eligió la misericordia en lugar de la justicia inmediata, esas mismas personas más tarde se convirtieron en parte de la familia de Dios. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que resuelva una situación de una forma específica, generalmente implicando que alguien que te hirió sea castigado o reconozca su error? ¿Y cuántas veces Dios ha dicho no a esas peticiones? Quizá hayas interpretado esos no como si Dios fuera injusto o no le importara tu dolor. Pero, ¿y si, como en el caso de los samaritanos, Dios está viendo un cuadro más grande? ¿Y si está protegiendo no solo a la persona que te hirió, sino también a ti, de consecuencias que no puedes ver? Piénsalo. Si Dios hubiera castigado inmediatamente a cada persona que te ha herido, ¿cuántas oportunidades de perdón, crecimiento y sanación habrías perdido? ¿Cuántas lecciones sobre la naturaleza del amor incondicional nunca habrías aprendido? ¿Cuántas oportunidades de parecerte más a Cristo habrían sido eliminadas? La verdad es que a menudo crecemos más a través del dolor no vengado que a través de la satisfacción de la venganza. Cuando elegimos perdonar en lugar de vengarnos, cuando elegimos amar en lugar de odiar, cuando elegimos bendecir en lugar de maldecir, algo profundo sucede en nuestra alma. Nos volvemos más fuertes, más sabios, más parecidos a nuestro Creador. Pero esto no significa que el dolor no sea real o que debamos simplemente ignorarlo. Jesús no minimizó el rechazo que sufrieron. No les dijo a los discípulos, no se preocupen, esto no importa. Reconoció la situación por lo que era, pero los orientó hacia una respuesta diferente. Y esto es importante porque a veces, en nuestro intento de ser cristianos, terminamos negando o minimizando nuestro dolor. Creemos que si realmente tuviéramos fe, no nos sentiríamos heridos por el rechazo. Pero eso no es verdad. El mismo Jesús se entristeció con el rechazo. La diferencia no está en no sentir el dolor, sino en cómo respondemos a él. Es perfectamente normal sentirse herido cuando alguien te cierra la puerta en la cara, literal o figuradamente. Es humano sentir la decepción cuando tus buenas intenciones son malinterpretadas. Es natural sentir la frustración cuando tus esfuerzos de amor son rechazados. La cuestión no es evitar estos sentimientos, sino qué hacemos con ellos después de sentirlos. Jesús sintió el rechazo de los samaritanos, pero no permitió que ese rechazo cambiara su misión o su carácter. No se volvió amargado, no se cerró a futuras oportunidades de ministrar, no generalizó diciendo que todos los samaritanos eran malos. Simplemente siguió adelante, manteniendo su corazón abierto y su misión intacta. Y esa es la libertad que Él nos ofrece. La libertad de sentir el dolor sin ser definidos por él. La libertad de ser heridos sin convertirnos en personas heridas que hieren a otros. La libertad de experimentar el rechazo sin cerrar nuestro corazón a futuras oportunidades de amor. Imagina cómo sería tu vida si adoptaras esta postura. Imagina cómo sería si pudieras sentir el dolor del rechazo, reconocerlo, procesarlo, pero luego seguir adelante sin cargar con el resentimiento. Imagina cómo sería si cada no que recibieras se convirtiera simplemente en una redirección hacia un sí aún mejor. Esa es la promesa que está implícita en esta historia. Cuando Jesús dijo no al fuego del cielo, en realidad estaba diciendo sí a algo mucho más grande. Sí al amor, sí a la misericordia, sí a la transformación, sí a la posibilidad de redención para todos, incluidos aquellos que lo rechazaron. Y hoy, mientras reflexionas sobre esta historia, quizás sea el momento de examinar tu propia vida. ¿Hay alguien que te haya rechazado y contra quien todavía guardas resentimiento? ¿Existe alguna situación en la que le estás pidiendo a Dios que haga descender fuego del cielo? Tal vez no literalmente, pero en términos de hacer justicia, castigar, demostrar que tienes razón. Si es así, tal vez sea hora de escuchar a Jesús diciéndote amablemente lo mismo que les dijo a Santiago y Juan. No sabes de qué espíritu eres. Tal vez sea hora de recordar que fuiste llamado a ser una fuente de vida, no de destrucción. Una fuente de sanación, no de heridas. Una fuente de esperanza, no de desesperación. Y tal vez, solo tal vez, sea hora de confiar en que cuando Dios dice,
no a tus peticiones de venganza, en realidad está preparando algo mucho mejor. Algo que no solo resolverá la situación, sino que transformará a todos los involucrados, incluyéndote a ti, porque esa es la naturaleza del amor divino. No solo resuelve problemas, transforma corazones. No solo trae justicia, trae redención. No solo sana heridas, hace nuevas todas las cosas. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a dejar tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien que amas y que está pasando por un momento de rechazo o rencor. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de sanación que necesita para florecer. Y por último, usa los comentarios para contarme sobre algún momento en que sentiste que Dios dijo no a algo que pediste. Quiero conocer tu experiencia y cómo eso transformó tu vida. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje. El rechazo que Jesús experimentó aquel día no fue un accidente. No fue un contratiempo en el plan divino. Fue parte de un propósito mayor, una preparación para lo que estaba por venir. Y de la misma manera, los rechazos que experimentas en tu vida también pueden ser parte de un plan mayor, una preparación para algo que aún no puedes ver, pero que Dios ya tiene preparado para ti. La respuesta de Jesús en aquel momento reveló algo que va mucho más allá de una simple corrección a los discípulos. Cuando dijo, "Ustedes no saben de qué espíritu son", estaba exponiendo una verdad profunda sobre nuestra naturaleza humana y cómo puede entrar en conflicto con el llamado divino que tenemos sobre nuestras vidas. Era como si estuviera diciendo, están reaccionando con el corazón humano, pero yo los estoy llamando a reaccionar con el corazón de Dios. Piensa por un momento en estas palabras. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cuántas veces en nuestra vida reaccionamos a situaciones sin detenernos realmente a considerar qué espíritu nos está motivando? Cuando alguien nos critica en el trabajo, cuando un amigo nos decepciona, cuando un familiar nos hiere, nuestra primera reacción casi siempre brota de un lugar de autodefensa, de orgullo herido, de la necesidad de demostrar que tenemos razón. Pero Jesús estaba enseñando algo revolucionario en ese momento. Estaba mostrando que existe una diferencia fundamental entre la justicia que nuestro corazón humano clama y la justicia que procede del corazón de Dios. Nuestra justicia quiere respuestas inmediatas. Quiere que el culpable sea castigado ahora. Quiere que nuestro dolor sea validado a través del sufrimiento de quien nos hirió. La justicia divina, por otro lado, opera en una dimensión completamente diferente. La justicia de Dios no es lenta por incompetencia o desinterés. Es paciente porque está trabajando a un nivel mucho más profundo de lo que podemos ver. Cuando queremos que descienda fuego del cielo sobre quienes nos rechazan, estamos pensando solo en el alivio momentáneo que eso nos traería. Dios está pensando en la transformación eterna que puede ocurrir si da una oportunidad más, un día más, una ocasión más para que el corazón endurecido se ablande. ¿Te has detenido a considerar cuántas personas a tu alrededor son el resultado de la paciencia divina? ¿Cuántas personas que hoy amas y admiras han pasado por momentos de rebeldía, de rechazo a lo correcto, de decisiones que hirieron a otros? Si Dios hubiera aplicado justicia inmediata en sus vidas, ¿dónde estarían hoy? ¿Dónde estarías tú mismo si Dios no hubiera sido paciente con tus propios errores y fallos? Esta reflexión nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. Si Dios ha sido tan paciente con nosotros, ¿por qué nos resulta tan difícil ser pacientes con los demás? ¿Por qué queremos que Él aplique misericordia en nuestra vida, pero justicia inmediata en la vida de quienes nos han herido? Es como si tuviéramos dos varas de medir diferentes, una para nosotros y otra para todos los demás. Santiago y Juan no podían ver esto en ese momento. Estaban genuinamente indignados porque amaban a Jesús y no soportaban verlo ser menospreciado. Había amor verdadero en sus motivaciones, pero ese amor se estaba expresando a través de un espíritu equivocado. Era como tener buenas intenciones, pero elegir métodos destructivos para expresarlas. Esto nos enseña algo profundo sobre nuestras propias reacciones cuando vemos injusticias. No está mal sentir indignación cuando alguien que amamos es maltratado.
No está mal querer defender a quienes son importantes para nosotros. El problema surge cuando nuestra forma de defensa se vuelve igual a las formas destructivas de aquellos a quienes intentamos combatir. Cuando para combatir el mal, elegimos métodos que también son malignos. Jesús estaba mostrando a los discípulos que existe una diferencia fundamental entre defender la verdad y buscar venganza. Defender la verdad implica presentar lo que es correcto con amor, paciencia y sabiduría. Buscar venganza implica querer causar dolor a quien nos causó dolor. La primera construye puentes, la segunda los destruye. La primera abre posibilidades de reconciliación, la segunda las elimina por completo. Piensa en una situación reciente en la que te sentiste tratado injustamente. Tal vez fue en el trabajo, cuando alguien se llevó el crédito por algo que tú hiciste. ¿Cuál fue tu primera reacción? Probablemente fue querer exponer a esa persona, mostrar a todos que estaba equivocada, tal vez incluso perjudicarla de alguna manera para que aprendiera la lección. Esa es la reacción natural, humana, comprensible. Pero Jesús nos invita a una respuesta diferente. Nos invita a preguntar, ¿qué espíritu está motivando mi respuesta? ¿Es el espíritu de la venganza o el espíritu de la restauración? ¿Estoy buscando destruir a esta persona o estoy buscando una solución que sea buena para todos los involucrados? ¿Estoy reaccionando por orgullo herido o por una genuina preocupación por lo que es correcto? Estas preguntas son incómodas porque exponen motivaciones que a menudo preferimos no examinar. Es más fácil creer que nuestra indignación siempre está justificada, que nuestra ira es siempre santa, que nuestro deseo de justicia es siempre puro. Pero la verdad es que, como seres humanos falibles, nuestras motivaciones casi siempre son una mezcla de cosas nobles y cosas egoístas. Cuando esa colega de trabajo critica tus ideas públicamente, una parte de ti puede estar genuinamente preocupada por el bien del proyecto, pero otra parte está simplemente herida porque fue humillada. Cuando ese amigo te decepciona rompiendo una promesa importante, una parte de ti puede estar preocupada por las consecuencias prácticas, pero otra parte está simplemente dolida porque se sintió desvalorizada. El problema no es tener estas reacciones humanas. El problema es cuando permitimos que controlen completamente nuestras acciones, sin pasar por el filtro del amor divino. Jesús no estaba diciendo que Santiago y Juan fueran personas terribles por querer defender su honor. Estaba diciendo que necesitaban aprender a canalizar ese amor e indignación a través de un espíritu diferente. ¿Y cuál es ese espíritu? Es el espíritu que busca restaurar en lugar de destruir. Es el espíritu que ve potencial donde otros solo ven problemas. Es el espíritu que cree en la posibilidad de transformación, incluso cuando toda la evidencia apunta a lo contrario. Es el espíritu que elige plantar semillas de amor incluso en suelo árido, creyendo que Dios puede hacer brotar vida donde parecía imposible. Esto no significa ser pasivo ante la injusticia. Jesús no era pasivo. Confrontó injusticias muchas veces durante su ministerio. Limpió el templo cuando vio que estaba siendo profanado. Denunció la hipocresía de los líderes religiosos públicamente. Defendió a los oprimidos y marginados, pero siempre lo hizo movido por el amor, no por la venganza. Siempre buscó la restauración, no la destrucción. La diferencia está en la motivación y en el objetivo final. Cuando Jesús confrontó a los mercaderes en el templo, su objetivo no era humillarlos o arruinarlos financieramente. Su objetivo era restaurar la santidad del lugar de adoración. Cuando denunció a los fariseos, no era para destruir sus reputaciones por placer personal, sino para proteger a la gente sencilla que estaba siendo explotada por ellos. Esta distinción es crucial para nuestra vida diaria. Cuando necesitas confrontar a alguien sobre un comportamiento problemático, ¿qué espíritu te está motivando? ¿Quieres que esa persona cambie y crezca? ¿O quieres que sea castigada y humillada? ¿Estás buscando una solución constructiva o simplemente desahogando tu frustración? A veces la línea es delgada, y por eso necesitamos examinar constantemente nuestros corazones. Por eso necesitamos pedirle a Dios sabiduría para distinguir entre la indignación santa y el orgullo herido. Por eso necesitamos aprender a hacer una pausa, respirar y orar antes de reaccionar en situaciones que nos hieren. Pero hay algo aún más profundo en la respuesta de Jesús a los discípulos. Cuando dijo, «Ustedes no saben de qué espíritu son», también estaba revelando algo sobre la identidad.
Santiago y Juan estaban actuando como si fueran jueces, como si fuera su responsabilidad determinar quién merecía castigo y quién merecía misericordia. Pero esa no era la identidad que Jesús les había dado. Jesús los había llamado para ser pescadores de hombres, para ser sal de la tierra y luz del mundo, para ser ministros de reconciliación. No los había llamado para ser ejecutores del juicio divino. Cuando pidieron que descendiera fuego del cielo, estaban intentando asumir una función que no era suya. Estaban tratando de ser algo que no fueron llamados a ser. Esto nos hace pensar en nuestra propia identidad. ¿Cuántas veces asumimos el papel de juez en la vida de otras personas? ¿Cuántas veces decidimos quién merece nuestra compasión y quién merece nuestra condena? ¿Cuántas veces nos ponemos en la posición de determinar las consecuencias que otros deberían enfrentar por sus acciones? La verdad es que no fuimos llamados a ser jueces. Fuimos llamados a ser testigos del amor de Dios. Fuimos llamados a ser canales de la gracia divina. Fuimos llamados a ser instrumentos de sanación y restauración. Y cada vez que asumimos el papel de juez, estamos saliendo de nuestra verdadera identidad y asumiendo una responsabilidad que nunca fue nuestra. Esto no significa que debamos ser ingenuos o permitir que las personas nos maltraten repetidamente. Significa que nuestra respuesta al mal comportamiento debe ser guiada por nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, no por nuestro deseo de venganza o nuestra necesidad de demostrar que tenemos razón. Cuando alguien te trata mal, tu identidad no es la de una víctima que necesita vengarse. Tu identidad es la de un hijo amado de Dios que tiene el poder de elegir una respuesta diferente. Cuando alguien te rechaza, tu identidad no es la de un rechazado que necesita demostrar su valía. Tu identidad es la de una persona aceptada y amada por el Creador del universo, lo que te da la libertad de no depender de la aprobación de otros para saber quién eres. Esta comprensión de la identidad cambia por completo cómo respondemos al rechazo y al maltrato. Cuando sabemos quiénes somos en Dios, no necesitamos que otros nos validen a través de su comportamiento con nosotros. Cuando sabemos que somos amados incondicionalmente, no necesitamos forzar a otros a amarnos de la manera que queremos. Jesús sabía perfectamente quién era Él, y por eso el rechazo de los samaritanos no sacudió su identidad ni cambió su misión. No necesitó demostrar su valía haciendo descender fuego del cielo. No necesitó forzar a aquellas personas a reconocer su importancia. Simplemente continuó siendo quien siempre fue, el Hijo amado del Padre, en una misión para salvar y no para destruir. Y esa es la libertad que Él nos ofrece, la libertad de no ser definidos por las reacciones de los demás hacia nosotros, la libertad de no tener que demostrar constantemente nuestro valor a través de las aprobaciones que recibimos. La libertad de responder al mal con el bien, no porque seamos débiles, sino porque somos lo suficientemente fuertes como para elegir un camino diferente. Pero quizá estés pensando, eso es muy bonito en teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo hago para responder con amor cuando alguien me hiere deliberadamente? ¿Cómo elijo la misericordia cuando cada fibra de mi ser clama por justicia? La respuesta está en entender que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, y no ocurre por nuestra propia fuerza. Es un proceso, un crecimiento, un viaje de dejar que el Espíritu Santo cambie gradualmente nuestras reacciones naturales. Es como aprender un nuevo idioma o desarrollar un nuevo hábito. Requiere práctica, paciencia y mucha gracia con uno mismo cuando se falla. Empieza por lo pequeño. La próxima vez que alguien te cierre el paso en el tráfico, en lugar de tocar el claxon furiosamente o hacer gestos ofensivos, respira hondo y ora por esa persona. Quizás esté teniendo el peor día de su vida. Quizás esté enfrentando una crisis que ni te imaginas. Eso no justifica su comportamiento, pero puede ayudarte a responder con compasión en lugar de ira. Cuando alguien sea grosero contigo en el servicio de atención al cliente, en lugar de devolverle la misma grosería, recuerda que esa persona probablemente ha estado escuchando quejas todo el día. Quizás una sonrisa genuina y una palabra amable sea exactamente lo que necesita para recordar que todavía hay bondad en el mundo. Cuando ese colega de trabajo haga un comentario desagradable sobre tu desempeño, en lugar de planear una respuesta cortante, considera si hay algo de verdad en lo que dijo que puedas usar para crecer. Y aunque no la haya, considera que tal vez se siente amenazado o inseguro. Y tu reacción amable podría ser lo que abra una puerta a una mejor relación.
Estas son prácticas pequeñas, pero son las que gradualmente transforman nuestro corazón. Es como ejercitar un músculo. Cuanto más eliges responder con amor en situaciones pequeñas, más fuerte se vuelve tu capacidad para responder con amor en situaciones más grandes y dolorosas. Y aquí llegamos a algo fundamental, el perdón. Jesús no solo se negó a castigar a los samaritanos, sino que los perdonó. Aunque no hubo una disculpa, aunque no hubo un reconocimiento del error, aunque no hubo un cambio de comportamiento por parte de ellos, Él eligió perdonar. Y esa elección los liberó tanto a Él como a los samaritanos de las consecuencias destructivas del resentimiento. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que se hizo. No significa minimizar el dolor que se causó. No significa abrirse a ser herido de nuevo de la misma manera. Perdonar significa liberar a la persona de la deuda emocional que tiene con nosotros, no por su mérito, sino por nuestra propia libertad. Cuando te niegas a perdonar a alguien, en realidad te estás atando a esa persona de una manera tóxica. Estás permitiendo que continúe controlando tus emociones, tus pensamientos, tu bienestar, incluso cuando ya no está presente en tu vida. El resentimiento es como cargar una piedra pesada esperando tener la oportunidad de arrojársela a alguien, pero quien se cansa de llevar el peso eres tú. Jesús lo sabía. Por eso eligió perdonar de inmediato, no por los samaritanos, sino por su propia libertad de seguir amando sin impedimentos. No iba a permitir que el rechazo de ellos creara amargura en su corazón o cambiara su capacidad de amar al próximo samaritano que encontrara. Y esa es una de las lecciones más prácticas y liberadoras de esta historia. No necesitas esperar a que alguien merezca tu perdón para perdonarlo. No necesitas esperar a que reconozca su error, se disculpe o cambie de comportamiento. Puedes elegir perdonar hoy mismo, no porque esa persona lo merezca, sino porque tú mereces la libertad que viene con esa elección. Tal vez haya alguien en tu vida que te hirió profundamente y has estado cargando con ese dolor durante meses, tal vez años. Cada vez que piensas en esa persona, sientes esa familiar sensación de opresión en el pecho, esa mezcla de tristeza y rabia que nunca parece disminuir por completo. ¿Has imaginado cómo sería liberarte de ese peso? El perdón es ese regalo que te das a ti mismo. Es la decisión de no permitir que la acción de otra persona continúe controlando tu paz interior. Es elegir la libertad en lugar de la prisión emocional. Es decidir que tu alegría no dependerá de que esa persona algún día reconozca lo que hizo o pague las consecuencias. Pero perdonar no es un evento único, es un proceso. Especialmente en casos de heridas profundas. Puede que necesites elegir perdonar a la misma persona varias veces, cada vez que el rencor intente resurgir. Es como limpiar una herida. No lo haces una sola vez. Lo haces tantas veces como sea necesario hasta que esté completamente curada. Y aquí hay algo poderoso. Cuanto más practicas el perdón, más natural se vuelve. Cuanto más eliges liberar a las personas de sus deudas emocionales, más libre te vuelves para amar sin reservas. Es como si cada acto de perdón expandiera tu capacidad de amar, haciendo que tu corazón se parezca más al corazón de Dios. Jesús sabía que los discípulos necesitaban aprender esta lección no solo por el bien de los samaritanos, sino por su propio bien. Si continuaban reaccionando al rechazo con deseo de venganza, eventualmente se convertirían en personas amargadas, siempre listas para la confrontación, siempre esperando que Dios castigara a quienes los hirieran. Perderían la alegría, la paz y la capacidad de amar libremente. Él quería protegerlos de eso. Quería que experimentaran la libertad de poder amar sin miedo, de poder servir sin expectativas, de poder dar sin necesidad de recibir a cambio. Esa es la libertad que llega cuando aprendemos a responder al rechazo con gracia en lugar de amargura. Y hoy, mientras reflexionas sobre estas verdades, tal vez sea el momento de tomar una decisión consciente. Tal vez sea hora de examinar tu corazón e identificar dónde todavía existen semillas de resentimiento, donde todavía hay personas a las que no has perdonado por completo, donde todavía hay situaciones que te hacen desear que descienda fuego del cielo. No es un camino fácil, pero es un camino liberador. Y no tienes que hacerlo solo. El mismo espíritu que guió a Jesús en ese momento de rechazo está disponible para guiarte a ti también. La misma fuerza que le permitió a Jesús elegir la misericordia en lugar de la venganza está a tu disposición hoy. Deja tu me gusta
Si esta reflexión ha tocado tu corazón, y compártela con alguien que necesite oír sobre el perdón. Porque tal vez, así como Jesús transformó un momento de rechazo en una lección de amor eterno, Dios quiera usar tus propias experiencias de dolor para enseñar a otros sobre el poder transformador de la misericordia. Y cuando eso sucede, incluso nuestros momentos más dolorosos se convierten en semillas de esperanza en la vida de otras personas. Hay momentos en nuestro camino espiritual en los que necesitamos descender a las profundidades de nuestra propia alma y enfrentar verdades que preferiríamos mantener ocultas. La historia de la única petición denegada por Jesús nos lleva exactamente a ese lugar incómodo pero necesario, donde somos confrontados con la realidad de quiénes somos realmente cuando nuestras máscaras caen y nuestra naturaleza más primitiva sale a la luz. Cuando Santiago y Juan pidieron que descendiera fuego del cielo, no solo estaban reaccionando a una situación puntual de rechazo, estaban revelando algo mucho más profundo que habita en el corazón humano: nuestra sed de venganza, nuestra necesidad de validación, nuestro miedo a ser considerados débiles o insignificantes. Era como si en ese momento todas las capas de espiritualidad y buenas intenciones hubieran sido removidas, dejando al descubierto la materia prima cruda de la naturaleza humana. Y tal vez sea exactamente eso lo que Jesús quería que vieran. Tal vez Él sabía que, para convertirse en verdaderos ministros del amor divino, primero necesitaban reconocer y confrontar los impulsos destructivos que llevaban dentro. Es imposible sanar lo que no reconocemos como herido. Es imposible transformar lo que insistimos en negar que existe. Piensa por un momento en tus propias reacciones cuando te sientes rechazado o desvalorizado. No las reacciones que te gustaría tener o las que les cuentas a los demás que tuviste, sino las reacciones reales que brotan de tu corazón antes incluso de que tengas tiempo de filtrarlas. ¿Cuál es el primer impulso? ¿Cuál es el primer pensamiento que surge en tu mente? Si eres completamente honesto, probablemente descubrirás que hay algo en ti que también quiere que descienda fuego del cielo. Tal vez no de forma literal, pero hay una parte de ti que quiere que la persona que te hirió pague por ello. Hay una parte que quiere que se arrepienta públicamente, que reconozca su error, que sufra al menos un poco del dolor que te causó. Hay una parte que quiere demostrar que tú tenías razón y ella estaba equivocada, que tú eres valioso y ella cometió un error al no reconocerlo. Este descubrimiento puede ser perturbador. Puede ser doloroso darse cuenta de que, incluso siendo una persona que busca seguir a Dios, incluso teniendo buenas intenciones la mayor parte del tiempo, todavía llevas dentro impulsos que son tan humanos, tan carnales, tan lejanos del ideal de amor incondicional que deseas alcanzar. Es como descubrir una mancha oscura en una prenda que pensabas que estaba limpia. Pero aquí hay una verdad liberadora. Reconocer estos impulsos no es una señal de debilidad espiritual. Es el primer paso hacia la verdadera transformación. Jesús no se sorprendió ni se decepcionó con la reacción de Santiago y Juan. La esperaba. La usó como una oportunidad de enseñanza. Sabía que necesitaban pasar por ese momento de exposición para poder crecer más allá de él. La diferencia entre la madurez espiritual y la inmadurez no está en la ausencia de estos impulsos humanos, sino en la forma en que respondemos a ellos cuando los reconocemos. La persona espiritualmente madura no es aquella que nunca siente rabia, rencor o deseo de venganza. Es aquella que siente estas cosas, las reconoce por lo que son, pero elige un camino diferente de respuesta. Es como la diferencia entre ser controlado por tus emociones y ser informado por ellas. Tus emociones te dicen lo que está sucediendo dentro de ti, te alertan sobre situaciones que necesitan atención, te ayudan a entender dónde has sido herido o dónde tus valores han sido violados, pero no tienen por qué determinar tus acciones. Puedes sentir rabia y aún así elegir responder con amabilidad. Puedes sentir rencor y aún así elegir perdonar. Puedes sentir el impulso de vengarte y aún así elegir bendecir. Pero para llegar a ese nivel de madurez, primero necesitamos pasar por el valle del autodescubrimiento. Necesitamos descender a las profundidades de nuestros propios corazones y encontrar allí no solo luz, sino también sombras. Necesitamos enfrentar el hecho de que somos una mezcla compleja de impulsos nobles y egoístas, de deseos santos y carnales, de motivaciones puras y contaminadas.
Jesús sabía que sus discípulos necesitaban este viaje. Podría haber dicho simplemente, no hagan eso, y seguir adelante. Pero eligió usar ese momento como una puerta de entrada a una lección mucho más profunda sobre la naturaleza humana y la transformación espiritual. Quería que entendieran no solo que sus acciones estaban mal, sino por qué estaban mal, de dónde venían esos impulsos y cómo podrían ser transformados. Y es interesante notar que Jesús no los condenó por tener esos impulsos. No los hizo sentir como personas terribles por querer defender su honor. En cambio, los redirigió amablemente, mostrándoles una perspectiva diferente, una forma diferente de canalizar el amor y la lealtad que sentían por Él. Esto nos enseña algo crucial sobre cómo Dios trata con nosotros en nuestros momentos de imperfección. Él no nos condena por tener impulsos humanos. No se sorprende cuando reaccionamos con rabia a la injusticia, cuando sentimos envidia del éxito de otros, cuando luchamos con el orgullo, la inseguridad o el miedo. Él espera estas luchas porque conoce íntimamente la naturaleza humana que Él mismo creó, pero tampoco nos deja ahí. Al igual que hizo con los discípulos, usa nuestros momentos de debilidad como oportunidades de crecimiento. Toma nuestra rabia y nos enseña sobre la justicia verdadera. Toma nuestra envidia y nos enseña sobre el contentamiento. Toma nuestro orgullo y nos enseña sobre la humildad. Toma nuestros miedos y nos enseña sobre la confianza. El proceso no siempre es cómodo. De hecho, casi nunca lo es. Hay algo inherentemente doloroso en tener nuestros motivos expuestos, nuestras debilidades reveladas, nuestros impulsos menos nobles sacados a la luz. Es como una cirugía espiritual donde el médico necesita cortar para sanar, necesita exponer la infección para poder tratarla adecuadamente. Quizá estés pasando por un momento así ahora mismo. Tal vez una situación reciente ha expuesto en ti reacciones que no sabías que tenías, o que pensabas haber superado. Tal vez te has sorprendido con la intensidad de tu rabia cuando alguien te trató injustamente. Tal vez te has escandalizado con el nivel de amargura que sentiste cuando un amigo te decepcionó. Tal vez te ha perturbado la fuerza del deseo de venganza que brotó en tu corazón cuando alguien te humilló. Si esto te está sucediendo, que sepas que no estás solo y que no hay nada fundamentalmente malo en ti. Simplemente estás pasando por el mismo proceso que Santiago y Juan pasaron aquel día. Estás siendo confrontado con la realidad de tu humanidad, y eso, por más incómodo que sea, es en realidad un regalo. Es una oportunidad de conocer más profundamente quién eres, y de permitir que Dios trabaje en áreas de tu vida que tal vez ni siquiera sabías que necesitaban atención. Pero aquí es donde muchas personas se quedan estancadas. Se detienen en el reconocimiento, ven sus debilidades, se sienten culpables o avergonzadas por ellas, y luego intentan ocultarlas de nuevo o simplemente se aceptan como así soy yo. Pero Jesús no quiere que nos detengamos en el reconocimiento. Quiere que usemos ese reconocimiento como punto de partida para la transformación. La transformación ocurre cuando dejamos de luchar contra nuestras debilidades, como si pudiéramos eliminarlas por fuerza de voluntad, y comenzamos a entregárselas a Dios como materia prima para su obra. Es cuando dejamos de intentar ser perfectos por nuestros propios esfuerzos y comenzamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros de adentro hacia afuera. Piensa en la rabia que sientes cuando te tratan injustamente. En lugar de intentar simplemente suprimirla o de condenarte por sentirla, ¿qué tal si se la llevaras a Dios y le dijeras, Padre, esta rabia está revelando algo en mi corazón? Tal vez sea un deseo legítimo de justicia, pero tal vez también haya orgullo y egoísmo mezclados. Ayúdame a entender lo que realmente está pasando aquí y transforma esta energía en algo que pueda ser usado para el bien. Piensa en la envidia que sientes cuando ves a otros tener éxito en áreas donde tú has luchado. En lugar de odiarte por sentir envidia o de intentar fingir que no la sientes, ¿qué tal si se la llevaras a Dios y le dijeras, Padre, esta envidia me está mostrando algo que deseo profundamente, pero tal vez también está revelando dónde he puesto mi seguridad e identidad. Ayúdame a entender lo que realmente necesito y sana las heridas que hacen que necesite comparar mi vida con la de los demás. Piensa en el miedo que sientes de ser rechazado o desvalorizado. En lugar de intentar ser valiente por tu propia fuerza o de evitar situaciones donde puedas ser herido, ¿qué tal si le llevaras ese miedo a Dios y le dijeras, Padre,
Este miedo me está mostrando cuánto necesito la aprobación de otros, pero tal vez también me está impidiendo vivir la vida plena que tú tienes para mí. Ayúdame a encontrar mi identidad y valor en ti, de forma que pueda amar y servir libremente sin miedo al rechazo. Esta es la diferencia entre el mero autoanálisis y la verdadera transformación espiritual. El autoanálisis puede ayudarnos a entender nuestros patrones y comportamientos, pero solo el Espíritu Santo puede realmente cambiarlos. La terapia puede darnos ideas valiosas sobre por qué reaccionamos de ciertas maneras, pero solo Dios puede darnos el poder para reaccionar de manera diferente. Y es importante entender que esta transformación rara vez ocurre de forma instantánea o dramática. Es más como el crecimiento de una planta, lento, gradual, a veces imperceptible en el día a día, pero real y constante. Puede que no notes cambios significativos de semana a semana, pero si miras hacia atrás después de algunos meses o años, podrás ver claramente cómo Dios ha estado trabajando en tu corazón. Quizá hace unos años reaccionabas a la crítica con rabia explosiva, y hoy todavía sientes la rabia, pero logras respirar hondo, pensar antes de hablar, tal vez incluso encontrar alguna verdad útil en lo que se dijo. Eso es crecimiento. Quizá hace unos años te sentirías devastado cuando a alguien no le caías bien, y hoy eso todavía duele, pero logras recordar quién eres en Dios y no permites que eso destruya tu día o tu autoestima. Eso es madurez espiritual. Pero el proceso de transformación no implica solo lidiar con nuestros impulsos negativos. También implica aprender a canalizar nuestras pasiones y energías de formas constructivas. Santiago y Juan tenían una pasión genuina por Jesús y un deseo real de defenderlo. Esos no eran impulsos malos que necesitaban ser eliminados. Eran impulsos buenos que necesitaban ser redirigidos. Jesús no quería que dejaran de amarlo intensamente o de preocuparse cuando fuera maltratado. Quería que expresaran ese amor y esa lealtad de formas que construyeran su reino, en lugar de destruir a sus enemigos. Quería que canalizaran su pasión hacia la evangelización, el cuidado de los necesitados, la construcción de puentes en lugar de muros. Y esto es algo crucial para entender en nuestro propio camino. Dios no quiere que nos convirtamos en personas frías, sin pasión, que nunca se emocionan con nada. Quiere que tengamos pasión, pero que sea una pasión santa, una pasión que esté dirigida a propósitos eternos en lugar de a la satisfacción temporal. Si tienes una personalidad naturalmente combativa, Dios puede usarla para que luches contra la injusticia y defiendas a los oprimidos. Si tienes una naturaleza naturalmente competitiva, Dios puede usarla para que te esfuerces por la excelencia en tu vida profesional y seas un ejemplo de integridad. Si tienes una tendencia natural al liderazgo, Dios puede usarla para que sirvas a otros y ayudes a construir comunidades saludables. El problema nunca es tener una personalidad fuerte o emociones intensas. El problema es cuando estas características son dirigidas por el egoísmo en lugar del amor, por la carne en lugar del espíritu, por motivaciones temporales en lugar de propósitos eternos. Jesús sabía que los discípulos tenían el potencial de convertirse en grandes líderes de la iglesia primitiva, pero primero necesitaban aprender la diferencia entre el liderazgo carnal y el liderazgo espiritual. Necesitaban entender que la verdadera autoridad espiritual no proviene del poder de destruir, sino del poder de dar vida, no de la capacidad de dominar, sino de la disposición a servir. Y tal vez sea eso lo que Dios está tratando de enseñarte a través de las situaciones difíciles que estás enfrentando. Tal vez esté usando los momentos en los que te sientes rechazado, criticado o malinterpretado para enseñarte sobre la autoridad verdadera, sobre el liderazgo de siervo, sobre el poder que proviene de la humildad. Es doloroso pasar por este proceso porque va en contra de todo lo que nuestra cultura nos enseña sobre el éxito y el poder. Nuestra cultura nos dice que siempre debemos defender nuestra reputación, siempre devolver el golpe cuando somos atacados, siempre demostrar que somos mejores que quienes nos critican. Pero Jesús nos llama a un camino completamente diferente. Nos llama a encontrar nuestra identidad, no en la forma en que otros nos ven, sino en la forma en que Dios nos ve. Nos llama a encontrar nuestra seguridad no en nuestra capacidad de defendernos, sino en su capacidad de protegernos y vindicarnos en el momento adecuado.
Nos llama a encontrar nuestra fuerza no en nuestra habilidad para derrotar enemigos, sino en nuestra disposición a amarlos y orar por ellos. Esto no significa ser pasivo o permitir que otros nos maltraten constantemente. Jesús no era pasivo y estableció límites claros cuando fue necesario, pero lo hizo siempre movido por el amor, no por la venganza. Siempre buscando la restauración, no la destrucción. Siempre con el objetivo de traer sanación y vida, no dolor y muerte. Y aquí llegamos a una de las partes más desafiantes de este viaje. Aprender a confiar en el tiempo y los métodos de Dios para lidiar con las injusticias. Santiago y Juan querían justicia inmediata. Querían que los samaritanos fueran castigados allí mismo, en ese momento. Pero Jesús sabía que la verdadera justicia a menudo requiere paciencia, sabiduría y una visión a largo plazo que nosotros, en nuestra perspectiva limitada, no podemos tener. Cuando alguien te hiere y quieres que Dios haga algo de inmediato, estás en la misma posición en la que estaban Santiago y Juan aquel día. Quieres justicia en tu tiempo, a tu manera, de acuerdo con tu idea de lo que sería apropiado. Pero Dios está trabajando con un cronograma eterno y con objetivos que van mucho más allá de resolver tu incomodidad temporal. Tal vez Él esté usando esa situación difícil para enseñarte sobre la paciencia. Tal vez esté usando a esa persona difícil en tu vida para desarrollar en ti un carácter más parecido al de Cristo. Tal vez esté permitiendo esa injusticia temporal porque sabe que crecerás más a través de ella que si la resolviera de inmediato. Esto no significa que no le importe tu dolor o que no vaya a traer justicia eventualmente. Significa que Él tiene una perspectiva más amplia que tú y que confía en ti lo suficiente como para permitirte pasar por un proceso de crecimiento incluso cuando es difícil. Y tal vez la pregunta no sea, Dios, ¿cuándo vas a hacer justicia? Sino, Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de esta situación? ¿Cómo quieres usar esto para transformarme? ¿Cómo puedo cooperar contigo en este proceso de crecimiento? Estas preguntas cambian por completo nuestra perspectiva. En lugar de ser víctimas pasivas esperando que Dios resuelva nuestros problemas, nos convertimos en participantes activos en nuestra propia transformación. En lugar de centrarnos en lo que otros nos hicieron, nos centramos en lo que Dios está haciendo en nosotros. En lugar de esperar que las circunstancias externas cambien, permitimos que nuestra realidad interna sea transformada. Y cuando eso sucede, algo poderoso se manifiesta. Descubrimos que tenemos mucho más control sobre nuestra paz y alegría de lo que pensábamos. Descubrimos que no necesitamos esperar a que otros cambien para ser felices. Descubrimos que no necesitamos la venganza para ser libres. Descubrimos que, de hecho, podemos elegir cómo nos sentimos, independientemente de cómo nos traten los demás. Esto no es negación del dolor o pensamiento positivo superficial. Es una comprensión profunda de que nuestra paz interior no tiene por qué ser rehén de las acciones de otras personas. Es reconocer que, si bien no podemos controlar cómo nos tratan los demás, sí podemos controlar cómo respondemos a ese trato. Y cuando comenzamos a vivir de esta manera, algo milagroso sucede. Nos volvemos menos dependientes de la aprobación y validación de los demás. Nos volvemos menos reactivos a las críticas y los rechazos. Nos volvemos más libres para amar sin expectativas, para dar sin necesidad de recibir a cambio, para servir sin necesidad de reconocimiento. Esa es la libertad que Jesús quería dar a sus discípulos aquel día, y es la misma libertad que quiere darte a ti hoy. La libertad de no ser controlado por las acciones de los demás. La libertad de responder al mal con el bien, no por debilidad, sino por fuerza. La libertad de perdonar no porque otros lo merezcan, sino porque tú mereces la paz que viene con el perdón. Pero esta libertad tiene un precio. Debes estar dispuesto a soltar el control. Debes estar dispuesto a confiar en que Dios es justo incluso cuando parece que se toleran injusticias. Debes estar dispuesto a creer que el amor es más poderoso que la venganza, incluso cuando todos a tu alrededor dicen lo contrario. Y tal vez sea eso lo que Jesús realmente estaba enseñando a los discípulos aquel día, que hay un poder mayor en la negativa a usar el poder de forma destructiva, que hay una fuerza mayor en elegir amar cuando sería más fácil odiar, que hay una victoria mayor en perdonar cuando sería más natural vengarse. Si estás pasando por un momento de dolor por el rechazo, deja un corazón en los comentarios, porque el viaje de la sanación comienza cuando reconocemos que no estamos solos en nuestra lucha,
y que existe una esperanza mayor que nuestro dolor presente. Una esperanza que no depende de que otros reconozcan nuestro valor, sino de un Dios que ya nos valora infinitamente y está obrando todas las cosas para nuestro bien, incluso aquellas que ahora parecen solo traer sufrimiento. Ahora llegamos al momento más poderoso de este viaje, donde todas las piezas del rompecabezas comienzan a encajar y finalmente puedes ver el cuadro completo que Dios estaba pintando desde el principio. Cuando Jesús dijo no a aquella petición de fuego del cielo, no solo estaba corrigiendo a 2 discípulos impulsivos, estaba sentando las bases de una revolución espiritual que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se relaciona con Dios y entre sí. Imagina por un momento lo diferente que sería todo si Jesús hubiera dicho sí aquel día, si hubiera permitido que descendiera fuego del cielo y consumiera a aquellos samaritanos que lo rechazaron. Al principio, podría parecer que se había hecho justicia. Los discípulos se sentirían vengados. El honor de Jesús habría sido defendido y se habría enseñado una lección sobre las consecuencias de rechazar al Mesías. Pero piensa en las implicaciones más profundas. Aquella acción habría establecido un precedente terrible, el de que el reino de Dios se establecería a través de la fuerza, del miedo, de la coacción. La gente seguiría a Cristo no por amor, sino por terror. No por libre elección, sino por miedo a las consecuencias. El cristianismo se habría extendido como una religión de intimidación, donde la conversión estaría motivada por el pavor en lugar de la gracia. Más que eso, los propios discípulos habrían sido fundamentalmente transformados para peor. Habrían aprendido que el poder espiritual significa la capacidad de destruir enemigos, que la autoridad divina se expresa a través de la venganza, que la forma de lidiar con el rechazo es a través de la represalia. Se habrían convertido en jueces en lugar de pescadores de hombres, en ejecutores en lugar de evangelistas. Pero Jesús vio todo esto en un instante. Su sabiduría eterna logró vislumbrar no solo aquel momento específico, sino todas sus ramificaciones a través de los siglos. Vio que un único sí aquel día podría contaminar para siempre la pureza del mensaje del Evangelio. Podría transformar a sus seguidores en personas que usarían el nombre de Dios para justificar actos de venganza y crueldad. Por eso dijo, no solo por amor a aquellos samaritanos, aunque eso también era importante, sino por amor a ti, a mí, a miles de millones de personas que aún no habían nacido, que un día necesitarían conocer a un Dios de amor y no de terror, que necesitarían un Salvador que ofrece gracia en lugar de amenazas, que invita en lugar de forzar, que ama incondicionalmente en lugar de amar solo a quienes lo reciben bien. Y aquí está la revelación más hermosa de toda esta historia. Aquel no de Jesús fue en realidad el mayor sí de la historia humana. Fue un sí rotundo al amor incondicional. Fue un sí definitivo a la misericordia que supera a la justicia. Fue un sí eterno a la posibilidad de redención para toda persona, sin importar cuán lejos se haya alejado, cuán duramente haya rechazado, cuán cruelmente se haya comportado. Cuando Jesús se negó a hacer descender fuego del cielo, estaba declarando que el reino de Dios no se establecería a través de la destrucción de los enemigos, sino a través de la transformación de los corazones, que su victoria no vendría por la aniquilación de la oposición, sino por la conversión de los oponentes, que su triunfo no se mediría por la cantidad de personas que destruyera, sino por la cantidad de vidas que transformara. Y esto cambia completamente la forma en que debemos ver nuestras propias experiencias de rechazo y dolor. Cada vez que alguien te rechaza, cada vez que tus buenas intenciones son malinterpretadas, cada vez que eres criticado o desvalorizado, estás participando de la misma experiencia que Jesús tuvo aquel día. Estás siendo invitado a tomar la misma decisión que Él tomó. Responder con amor o con venganza, construir puentes o derribar muros, plantar semillas de esperanza o esparcir destrucción. Pero aquí está lo que es aún más increíble. Dios confía en ti lo suficiente como para darte esa elección. No te obliga a responder de la manera correcta. No te programa para amar automáticamente a tus enemigos. Te da la dignidad de la libre elección, sabiendo que a veces elegirás mal, pero confiando en que, con su ayuda y guía, aprenderás gradualmente a elegir el camino del amor. Y cada vez que tomas esa difícil decisión de responder al mal con el bien, estás participando en la misma revolución espiritual que Jesús inició aquel día.
Estás demostrando que el poder del amor es mayor que el poder de la venganza. Estás demostrando que la gracia es más fuerte que la amargura. Te estás convirtiendo en parte de la respuesta de Dios a un mundo roto y herido. Piensa en aquellas personas en tu vida que más te han herido. Aquel amigo que traicionó tu confianza. Aquel colega que saboteó tu trabajo. Aquel familiar que siempre te criticó y nunca reconoció tu valor. Por un momento, puede que hayas deseado que les sucediera algo malo, que pagaran por lo que hicieron, que se vieran forzados a reconocer cuán equivocados estaban. Pero, ¿y si Dios tiene un plan mejor? ¿Y si, en lugar de castigarlos, quiere usarlos como instrumentos para tu crecimiento espiritual? ¿Y si, en lugar de destruirlos, quiere transformarlos a través del amor que tú eliges demostrar? ¿Y si aquellas personas que más te hirieron son exactamente aquellas a través de las cuales Dios quiere enseñarte sobre la profundidad de su gracia? No es fácil aceptar esta posibilidad. Cada fibra de nuestra naturaleza humana se resiste a ella. Queremos justicia, queremos venganza, queremos que aquellos que nos hirieron sientan al menos un poco del dolor que nos causaron. Pero Jesús nos invita a algo mucho más grande y liberador que la justicia humana. Nos invita a participar en la justicia divina, que no busca destruir al pecador, sino destruir el pecado, que no quiere eliminar al enemigo, sino transformarlo en amigo. Y aquí hay una verdad que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre tus luchas actuales. Tal vez las personas que más te han rechazado sean exactamente aquellas que Dios quiere usar para enseñarte sobre su amor incondicional. Tal vez las situaciones que más te han herido sean precisamente aquellas a través de las cuales Él quiere mostrarte que tu valor no depende de la aprobación de otros. Tal vez los momentos de mayor rechazo sean exactamente donde Él quiere revelar la aceptación completa que ya tienes en Él. Esto no significa que el dolor no sea real o que debamos minimizarlo. Jesús no minimizó el rechazo de los samaritanos. Lo reconoció, lo sintió, pero no permitió que determinara su respuesta. De la misma manera, puedes reconocer tu dolor, sentirlo completamente, procesarlo de forma saludable, pero no permitir que controle tus acciones o defina quién eres. Y aquí llegamos a una de las revelaciones más poderosas de esta historia. Cuando eliges responder al rechazo con gracia, no estás siendo débil o pasivo. Estás demostrando una fuerza que es literalmente divina. Estás ejerciendo un poder al que muy pocas personas logran acceder. El poder de no ser controlado por las acciones de otros. Piénsalo. Cuando alguien te trata mal y tú respondes con bondad, ¿quién tiene realmente el poder en esa situación? Cuando alguien intenta provocarte y tú respondes con calma y amor, ¿quién está realmente en control? Cuando alguien espera que explotes de rabia y tú respondes con paz, ¿quién demuestra tener más fuerza interior? La respuesta es clara: tú. Porque cualquiera puede devolver el golpe cuando es atacado. Cualquiera puede ser grosero cuando es tratado con grosería. Cualquiera puede odiar cuando es odiado. Pero solo una persona que tiene acceso a una fuente de poder mayor que sus propias emociones puede elegir amar cuando es odiada, bendecir cuando es maldecida, perdonar cuando es ofendida. Y esa fuente de poder no es tu fuerza de voluntad o tu disciplina personal. Es el mismo espíritu que capacitó a Jesús para decir no a aquella petición de venganza. Es la misma gracia que lo habilitó para elegir la cruz en lugar de la corona, el sacrificio en lugar de la represalia, el amor en lugar del odio. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. Pero aquí hay algo aún más increíble. Cuando tomas estas difíciles decisiones de responder al mal con el bien, no solo demuestras la fuerza de Dios, sino que también participas en su obra de redención en el mundo. Cada acto de perdón que practicas se convierte en una ventana a través de la cual otros pueden ver el carácter de Dios. Cada palabra amable que pronuncias en respuesta a la crueldad se convierte en una semilla del reino plantada en tierra árida. Puede que no veas los resultados de inmediato. Así como los discípulos no vieron de inmediato por qué Jesús se negó a castigar a los samaritanos, puede que tú no entiendas de inmediato por qué Dios permite ciertas injusticias en tu vida o por qué parecen no responder de la manera que te gustaría, pero confía en que Él está trabajando a un nivel más profundo de lo que puedes ver. ¿Recuerdas la historia de los samaritanos? Algunos años después de aquel episodio de rechazo, cuando el Evangelio comenzó a extenderse más allá de Israel,
Adivina cuál fue una de las primeras regiones donde hubo un gran avivamiento. Samaria. Las mismas personas que habían rechazado a Jesús personalmente, más tarde recibieron su mensaje a través de Felipe, con una alegría y un entusiasmo extraordinarios. ¿Puedes ver la sabiduría divina en esto? Si Jesús hubiera permitido que aquellos samaritanos fueran destruidos, nunca habrían tenido la oportunidad de conocer la salvación. Pero como eligió la misericordia en lugar de la justicia inmediata, esas mismas personas se convirtieron en parte de la familia de Dios. Lo que pareció una derrota aquel día se reveló como una victoria mucho mayor algunos años después. Y tal vez sea exactamente eso lo que está sucediendo en tu vida ahora. Tal vez aquellas situaciones que parecen derrotas, aquellas personas que parecen estar saliéndose con la suya, después de herirte, aquellas injusticias que parecen nunca ser corregidas, en realidad están siendo tejidas por Dios en un patrón mucho más hermoso de lo que puedes ver en este momento. Tal vez ese jefe que te trata injustamente esté pasando por su propio viaje de quebrantamiento, y tu respuesta amable sea exactamente lo que necesita ver para comenzar a cuestionar su propia dureza. Tal vez esa persona que siempre te critica esté luchando con sus propias inseguridades, y tu respuesta paciente sea el primer ejemplo de amor incondicional que haya experimentado. Tal vez ese familiar, que nunca demuestra aprobación, esté cargando con heridas antiguas que le dificultan expresar afecto, y tu persistencia en amarlo de todos modos sea lo que finalmente derrita las barreras alrededor de su corazón. Puede que nunca sepas de este lado de la eternidad el impacto completo de tus elecciones de responder al mal con el bien, pero puedes confiar en que Dios no desperdicia ningún acto de amor. Y aquí hay otra revelación poderosa. Cuando eliges perdonar, cuando eliges amar a tus enemigos, cuando eliges bendecir a quienes te maldicen, no solo estás obedeciendo un mandato divino, estás participando en la propia naturaleza de Dios. Te estás volviendo más parecido a Él, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no ama solo a las personas buenas, no demuestra bondad solo a aquellos que lo tratan bien. No reserva su gracia solo para los que la merecen. Ama incondicional y completamente, y cada vez que eliges hacer lo mismo, estás reflejando su imagen de una manera muy real y poderosa. Esto significa que tus luchas con personas difíciles no son solo inconvenientes u obstáculos en tu camino espiritual. Son oportunidades de crecimiento, oportunidades de parecerte más a Cristo, invitaciones a participar en la obra redentora que Dios está haciendo en el mundo. Son regalos disfrazados, incluso cuando no parecen nada agradables en el momento. Y tal vez sea esa la perspectiva que necesitas para encontrar paz con tu situación actual. Tal vez en lugar de preguntar, ¿por qué Dios permite que esto me suceda?, la pregunta correcta sea, ¿qué quiere hacer Dios a través de mí en esta situación? En lugar de, ¿cuándo va a castigar Dios a esta persona que me hirió? Tal vez sea, ¿cómo quiere Dios usar mi respuesta para tocar el corazón de esta persona? Este cambio de perspectiva es revolucionario porque te transforma de víctima en participante activo del plan de Dios. En lugar de esperar pasivamente a que Él resuelva tus problemas, te conviertes en un colaborador consciente en su obra de traer sanación y redención al mundo. En lugar de ser controlado por las acciones de otros, te conviertes en alguien que puede influir positivamente en cualquier situación a través de tus elecciones. Y esto te da un sentido de propósito y significado incluso en las circunstancias más difíciles. Incluso cuando estás siendo maltratado, sabes que tienes la oportunidad de demostrar algo hermoso y poderoso. Incluso cuando estás siendo rechazado, sabes que puedes plantar semillas de amor que pueden brotar en el momento adecuado. Incluso cuando estás sufriendo una injusticia, sabes que puedes ser un canal de la justicia divina que opera a través de la gracia. Pero tal vez estés pensando, esto es muy bonito en teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo encuentro la fuerza para amar cuando me odian? ¿Cómo encuentro la gracia para perdonar cuando me hieren repetidamente? ¿Cómo mantengo la esperanza cuando parece que nada está cambiando? La respuesta está en recordar que no necesitas generar esa fuerza por ti mismo. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo espíritu que lo capacitó para perdonar a sus asesinos mientras estaba en la cruz, la misma gracia que lo sostuvo a través de cada rechazo y cada dolor, está disponible para ti hoy. No necesitas ser lo suficientemente fuerte por tu cuenta.
Solo necesitas estar dispuesto a recibir la fuerza que Dios quiere darte. No necesitas tener suficiente gracia en ti mismo. Solo necesitas conectarte con la fuente inagotable de gracia que es el propio Dios. No necesitas generar esperanza a través de tus propias circunstancias. Solo necesitas fijar tus ojos en aquel que es la fuente misma de la esperanza. Y cuando haces eso, algo milagroso sucede. Descubres que puedes amar incluso cuando no tienes ganas de amar. Descubres que puedes perdonar incluso cuando el dolor aún está fresco. Descubres que puedes tener esperanza incluso cuando las circunstancias parecen no tener solución. No por tu propia fuerza, sino por la fuerza de aquel que habita en ti. Esto no significa que será fácil. Todavía habrá días en los que lucharás, en los que necesitarás tomar la decisión correcta varias veces en el mismo día, en los que necesitarás pedir perdón por haber reaccionado mal. Pero cada vez que vuelves a Dios, cada vez que reconoces tu necesidad de Él, cada vez que eliges confiar en su fuerza en lugar de depender de la tuya propia, creces un poco más en semejanza a Cristo. Y aquí hay una promesa que puede sostenerte a través de cualquier lucha. Dios nunca desperdicia tu dolor. Cada lágrima que has derramado por el rechazo, cada noche que has pasado luchando por perdonar, cada momento en que elegiste responder con amabilidad cuando querías devolver el golpe, todo eso está siendo tejido por Él en algo hermoso y eterno. Tus experiencias de dolor no son accidentes o inconvenientes en el plan de Dios. Son parte integral de cómo Él te está moldeando para ser la persona que siempre quiso que fueras. Son los instrumentos que usa para romper el egoísmo en tu corazón y crear espacio para más amor. Son las herramientas que emplea para remover el orgullo que te impide depender completamente de Él. Y un día, cuando estés del otro lado de tus luchas actuales, cuando puedas mirar hacia atrás y ver cómo Dios obró a través de cada dificultad, entenderás por qué Jesús dijo no a aquella petición de fuego del cielo. Verás que sus no a tus peticiones de venganza eran en realidad sí a algo mucho más grande y hermoso. Verás que no estaba ignorando tu dolor, sino usándolo como materia prima para un milagro. Que no estaba siendo injusto, sino obrando a un nivel de justicia que supera cualquier cosa que podrías imaginar. Que no estaba tardando en responder, sino siendo sabio sobre el momento perfecto para cada respuesta. Y tal vez, solo tal vez, incluso agradecerás por aquellas personas que más te hirieron, porque a través de ellas aprendiste cosas sobre el amor de Dios que nunca habrías aprendido de otra manera. A través de ellas, descubriste reservas de fuerza y gracia en ti mismo que nunca supiste que existían. A través de ellas te volviste más compasivo, más paciente, más parecido a Jesús. Esa es la victoria final del amor sobre la venganza, de la gracia sobre la amargura, de la esperanza sobre la desesperación. No que tus enemigos sean destruidos, sino que se transformen en instrumentos de tu propia transformación. No que te libres del dolor, sino que descubras que hay algo mucho más poderoso que el dolor. El poder de elegir cómo responder a él. Si esta revelación ha traído paz a tu corazón, compártela para que otros también encuentren esta esperanza. Porque tal vez alguien que conoces está exactamente en el lugar donde tú estabas antes de entender estas verdades. Tal vez alguien está luchando con la amargura, cargando con el resentimiento, pidiéndole a Dios que haga descender fuego del cielo sobre aquellos que lo hirieron. Y tal vez tu propio viaje de sanación y perdón sea exactamente la esperanza que esa persona necesita para comenzar su propio viaje hacia la libertad. Hemos llegado al final de este extraordinario viaje, donde una sola palabra, un simple no, pronunciado por Jesús hace más de 2000 años, se ha revelado como una de las decisiones más transformadoras en la historia de la humanidad. Y ahora, mientras las piezas finales de este rompecabezas divino encajan, puedes finalmente ver la magnitud de lo que realmente sucedió aquel día aparentemente común en un camino polvoriento rumbo a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan hicieron aquella petición aparentemente lógica de hacer descender fuego del cielo, no sabían que estaban participando en un momento que definiría para siempre la naturaleza del cristianismo. No sabían que su pregunta se convertiría en una de las lecciones más importantes sobre el perdón, la misericordia y la verdadera fuerza del amor divino. Simplemente reaccionaron como cualquier ser humano reaccionaría al ver a alguien que amaban siendo rechazado y menospreciado. Pero Jesús, en su infinita sabiduría,
Logró ver mucho más allá de aquel momento específico. Vio a través de los siglos las consecuencias de cada elección posible y eligió el camino que establecería un precedente de amor incondicional en lugar de justicia basada en la venganza. Plantó una semilla que crecería y se multiplicaría a través de generaciones, tocando miles de millones de vidas con la revelación de que existe una forma completamente diferente de responder al mal. Y hoy, tú estás cosechando los frutos de esa semilla. Cada vez que eliges perdonar en lugar de vengarte, cada vez que respondes a la crueldad con bondad, cada vez que ofreces gracia en lugar de justicia inmediata, estás viviendo el legado de aquella decisión tomada por Jesús en aquel día lejano. Estás demostrando que el poder del amor es realmente mayor que el poder del odio, que la fuerza de la misericordia supera la fuerza de la represalia. A lo largo de esta reflexión, hemos explorado las capas profundas de esta historia aparentemente simple. Vimos cómo nuestra primera reacción al rechazo es casi siempre defensiva, cómo queremos demostrar nuestro valor a través del castigo de aquellos que no nos reconocen. Descubrimos cómo esta reacción, aunque natural y comprensible, puede atraparnos en ciclos destructivos de amargura y resentimiento que solo nos hieren más. Aprendimos que existe una diferencia fundamental entre la justicia que nuestro corazón humano clama y la justicia que procede del corazón de Dios. Que nuestra justicia quiere respuestas inmediatas y castigo proporcional, mientras que la justicia divina trabaja con paciencia eterna, buscando siempre la redención en lugar de la destrucción, prefiriendo siempre transformar corazones a quebrar voluntades. Vimos cómo Jesús no estaba siendo permisivo o débil cuando se negó a castigar a los samaritanos, sino que estaba demostrando una fuerza que pocos logran comprender. La fuerza de elegir el amor cuando sería más fácil elegir la venganza, el coraje de construir puentes cuando sería más natural levantar muros, la sabiduría de plantar semillas de esperanza, incluso en un suelo aparentemente árido. Exploramos las profundidades de nuestra propia naturaleza humana y descubrimos que todos llevamos impulsos similares a los de Santiago y Juan. Todos tenemos momentos en los que queremos que descienda fuego del cielo sobre aquellos que nos han herido. Y aprendimos que reconocer estos impulsos no es señal de debilidad espiritual, sino el primer paso hacia la verdadera transformación, porque no podemos sanar lo que nos negamos a reconocer que existe. Descubrimos que la madurez espiritual no está en la ausencia de emociones difíciles como la rabia, el rencor o el deseo de venganza, sino en la forma en que elegimos responder cuando surgen estas emociones, que podemos sentir el dolor del rechazo sin ser definidos por él, experimentar la injusticia sin permitir que nos convierta en personas injustas, pasar por momentos de odio sin permitir que el odio haga morada permanente en nuestro corazón. Vimos cómo el perdón no es un regalo que damos a quienes nos han herido, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cómo es la llave que nos libera de la prisión emocional del resentimiento, permitiéndonos amar libremente sin ser controlados por las acciones pasadas de otros. Cómo es posible perdonar incluso cuando no hay una disculpa, incluso cuando no hay un reconocimiento del error, incluso cuando no hay un cambio de comportamiento por parte de la otra persona. Aprendimos que cuando Dios nos niega peticiones de venganza, no es porque no le importe nuestro dolor o porque esté siendo injusto con nosotros. Es porque Él ve un cuadro mucho más grande de lo que podemos ver, porque está trabajando con un cronograma eterno y objetivos que superan nuestra comprensión limitada. Porque muchas veces su mayor protección para nosotros viene en forma de protegernos de conseguir aquello que pensábamos que queríamos. Descubrimos que existe un poder extraordinario en elegir no ser controlado por las acciones de otros, que cuando respondemos al mal con el bien, no estamos siendo débiles o pasivos, sino demostrando una fuerza que es literalmente divina, que hay una libertad increíble en no necesitar que otros nos validen a través de su comportamiento con nosotros, en no depender de la aprobación externa para saber quiénes somos y cuál es nuestro valor. Vimos cómo cada experiencia de rechazo que pasamos puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de desarrollar una compasión más profunda, una puerta para comprender mejor el corazón de Dios que también experimenta el rechazo constantemente, pero sigue amando incondicionalmente. Cómo nuestro dolor puede ser transformado en sabiduría, nuestro rencor en ministerio,
nuestros momentos más difíciles en nuestra mayor fuente de fuerza para ayudar a otros. Aprendimos que no fuimos llamados a ser jueces en la vida de otras personas, sino a ser testigos del amor de Dios, que nuestra verdadera identidad no se define por cómo nos tratan los demás, sino por cómo nos ve Dios, que somos amados incondicionalmente, aceptados completamente, valorados infinitamente, independientemente de cuántas puertas se nos cierren en la cara o cuántas voces digan que no somos suficientes. Y finalmente, descubrimos que cuando elegimos el camino del amor en respuesta al odio, cuando optamos por la misericordia en lugar de la venganza, cuando decidimos construir en lugar de destruir, no solo estamos obedeciendo mandatos divinos, sino que estamos participando en la propia naturaleza de Dios. Nos estamos volviendo más parecidos a nuestro Creador, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que derrama lluvia sobre buenos y malos, que ofrece gracia a todos sin distinción de mérito. Este viaje nos ha mostrado que el cristianismo no es una religión de personas perfectas que nunca luchan con emociones difíciles, sino una comunidad de personas en proceso de transformación que han aprendido a llevar sus luchas a Dios en lugar de intentar resolverlas por sí mismas. Que la fe verdadera no elimina el dolor, sino que nos da una perspectiva diferente sobre él y una fuente sobrenatural de fuerza para atravesarlo. Comprendimos que cada vez que elegimos responder al mal con el bien, estamos participando en la revolución espiritual que Jesús inició aquel día cuando dijo no al fuego del cielo. Estamos demostrando que el amor es más fuerte que el odio, que la luz supera a las tinieblas, que la esperanza es más poderosa que la desesperación. Estamos siendo parte de la respuesta de Dios a un mundo roto y herido. Y tal vez la revelación más hermosa de toda esta reflexión sea que Dios no desperdicia ninguna de nuestras experiencias, ni siquiera las más dolorosas. Cada lágrima que derramamos por el rechazo está siendo recogida por Él y transformada en algo precioso. Cada momento de dolor en el que elegimos no devolver el golpe está siendo tejido en un patrón de belleza que tal vez solo podamos ver completamente en la eternidad. Cada acto de perdón que practicamos se convierte en una ventana a través de la cual otros pueden vislumbrar el carácter del Dios que perdona. Nuestras heridas se convierten en fuentes de sanación para otros. Nuestras luchas se transforman en testimonios de victoria. Nuestros momentos de mayor debilidad se revelan como oportunidades para experimentar la fuerza divina de forma más profunda. Lo que el enemigo pretendió para destruir, Dios lo usa para edificar. Lo que debería quebrarnos, Él lo transforma en aquello que nos hace más fuertes y más útiles en sus manos. Y ahora, mientras llegamos al final de este viaje de descubrimiento y transformación, hay algo que quiero que te lleves contigo. No importa por cuántos rechazos hayas pasado, no importa cuántas veces tus buenas intenciones hayan sido malinterpretadas, no importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu rostro, no estás solo en esta experiencia. El propio Jesús pasó por todo esto y más aún, y Él te comprende de una manera que nadie más puede comprender. Él sabe cómo duele cuando las personas que deberían apoyarte te abandonan. Él sabe lo frustrante que es cuando tus motivos son cuestionados y tus acciones son malinterpretadas. Él sabe lo que es sentir el impulso de defenderte, de demostrar tu valía, de hacer que aquellos que te rechazaron reconozcan su error. Y Él también sabe que existe un camino mejor, un camino que lleva no solo a la paz temporal, sino a la transformación eterna. Ese camino no es fácil, y Jesús nunca prometió que lo sería. Pero es un camino que lleva a la libertad verdadera, a la alegría duradera, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un camino donde no tienes que cargar con el peso del resentimiento, donde no tienes que vivir en la prisión de la amargura, donde puedes amar libremente sin miedo a ser herido de nuevo. Y si estás luchando ahora mismo con situaciones de rechazo, con personas que te han herido, con rencores que parecen no sanar, quiero que sepas que hay esperanza. La misma esperanza que sostuvo a Jesús aquel día cuando eligió la misericordia en lugar de la venganza, está disponible para ti hoy. El mismo poder que lo capacitó para perdonar a sus asesinos desde la cruz, puede capacitarte a ti para perdonar a quienes te han herido de formas mucho menores. La misma gracia que lo sostuvo a través de cada rechazo, cada crítica, cada momento de incomprensión, está a tu alcance en este preciso momento.
No necesitas ser lo suficientemente fuerte por tu cuenta. No necesitas tener todas las respuestas o entender completamente por qué sucedieron ciertas cosas. Solo necesitas estar dispuesto a confiar en que aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Y a medida que caminas en este viaje de perdón y sanación, recuerda que cada paso que das hacia el amor en lugar de la venganza, cada elección que haces de responder con gracia en lugar de amargura, cada momento en que decides confiar en Dios en lugar de intentar hacer justicia con tus propias manos, te estás volviendo más parecido a Jesús. Estás reflejando su imagen de una manera muy real y poderosa. Y un día, cuando estés del otro lado de tus luchas actuales, cuando puedas mirar hacia atrás y ver cómo Dios tejió incluso los momentos más difíciles en algo hermoso, entenderás por qué Jesús dijo no a aquella petición de fuego del cielo. Verás que era porque tenía algo mucho mejor en mente, no solo para aquellos samaritanos, sino para toda la humanidad, incluyéndote a ti. Ahora, mientras cerramos esta reflexión, quiero invitarte a un momento de intimidad con Dios. Un momento donde puedes traer todas tus luchas, todos tus rencores, todas tus peticiones de venganza que tal vez todavía resuenan en tu corazón, y dejarlas a los pies de aquel que comprende perfectamente cada uno de tus dolores, porque él mismo los experimentó. Este es un momento de entrega, de rendición, de reconocer que no tienes que cargar solo con el peso de las injusticias que has sufrido. Es un momento de permitir que el mismo Dios que dijo no al fuego del cielo aquel día, diga sí a la sanación, a la paz, a la libertad que Él tiene reservada para ti. Así que, respira hondo, aquieta tu corazón y permite que las palabras de esta oración toquen las partes más profundas de tu alma. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que, así como Santiago y Juan en aquel día, muchas veces he reaccionado al rechazo y al dolor con el deseo de venganza en mi corazón. Confieso que hubo momentos en los que te pedí que hicieras justicia contra quienes me hirieron, cuando en realidad lo que quería era que sufrieran al menos un poco del dolor que me causaron. Señor, reconozco que muchas veces no he sabido de qué espíritu era. He permitido que el orgullo herido, el rencor no procesado y el deseo de validación dirigieran mis reacciones en lugar de permitir que tu amor y tu sabiduría me guiaran. Perdóname por todas las veces que he elegido la amargura en lugar del perdón, la venganza en lugar de la misericordia, el resentimiento en lugar de la gracia. Gracias por amarme exactamente como soy, con todas mis luchas e imperfecciones. Gracias por no condenarme por tener emociones humanas y reacciones naturales al dolor. Gracias por comprender perfectamente cada herida que llevo, cada rechazo que he experimentado, cada momento en que me he sentido desvalorizado o incomprendido. Señor Jesús, gracias por haber elegido la misericordia en lugar de la venganza aquel día. Gracias por establecer un estándar de amor incondicional que se extiende incluso a aquellos que te rechazan. Gracias por mostrarme que existe una forma diferente de responder al mal, una forma que no solo resuelve conflictos externos, sino que transforma corazones internamente. Te pido que sanes todas las heridas que aún llevo por causa de rechazos pasados. Toca aquellos lugares en mi corazón donde todavía hay dolor, donde todavía hay resentimiento, donde todavía hay rencor no procesado. Derrama tu paz sobre estas áreas heridas y permite que tu gracia traiga una sanación completa y una restauración total. Ayúdame a perdonar, Señor. Sé que el perdón no es un sentimiento, sino una elección, y en este momento elijo perdonar a todos aquellos que me han herido. Perdono a esa persona que traicionó mi confianza. Perdono a aquel que rechazó mis esfuerzos de amor. Perdono a aquel que criticó mis buenas intenciones. Perdono a aquel que me cerró la puerta cuando más necesitaba apoyo. No los perdono porque lo merezcan, sino porque tú me perdonaste primero. No los perdono porque el dolor que causaron no fuera real, sino porque ya no quiero cargar con el peso del resentimiento. Los libero de cualquier deuda emocional que tengan conmigo y me libero a mí mismo de la prisión de la amargura que he llevado durante tanto tiempo. Señor, transforma mi corazón. Donde hay dureza, crea ternura. Donde hay desconfianza, planta fe. Donde hay miedo a amar de nuevo, derrama valentía. Donde hay necesidad de aprobación humana, establece seguridad en tu amor.
donde hay deseo de demostrar mi valía a través de las reacciones de otros, recuérdame que mi valor está afianzado en ti. Enséñame a amar como tú amas, incondicionalmente y sin expectativas. Capacítame para perdonar como tú perdonas, completamente y sin reservas. Ayúdame a responder al mal con el bien, no por debilidad, sino por la fuerza que viene de ti. Permite que sea un reflejo de tu gracia, en un mundo que necesita desesperadamente ver cómo es el amor verdadero. Te pido también por aquellos que me han herido. Así como tú no quisiste que descendiera fuego del cielo sobre los samaritanos, yo no quiero que descienda castigo sobre quienes me han herido. En cambio, derrama tu misericordia sobre ellos. Toca sus corazones de la manera que solo tú sabes hacerlo. Sana las heridas que les hacen herir a otros. Transforma sus vidas de la misma manera que estás transformando la mía. Gracias porque sé que usarás incluso las experiencias más dolorosas de mi vida para algún propósito eterno. Gracias porque nada se desperdicia en tus manos, ni siquiera mis lágrimas, ni siquiera mis momentos de mayor debilidad. Gracias porque puedes transformar en bendición incluso aquello que fue planeado para destruirme. Ayúdame a confiar en tus tiempos, Señor. Cuando quiera respuestas inmediatas, recuérdame que tu sabiduría trabaja en una escala mucho mayor que mi comprensión limitada. Cuando quiera que ciertas personas paguen por sus acciones, ayúdame a confiar en tu justicia perfecta que siempre busca la redención antes que la condena. Capacítame para ser paciente con aquellos que todavía están en proceso de crecimiento, así como tú eres paciente conmigo. Ayúdame a ver potencial donde otros solo ven problemas, a plantar semillas de esperanza donde otros solo ven esterilidad, a creer en la transformación donde otros solo ven obstinación. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya duda, que yo lleve la fe. Donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza. Donde haya tinieblas, que yo lleve la luz. Donde haya tristeza, que yo lleve la alegría. Que cada persona que se cruce en mi camino pueda ver algo de ti en mí. Que mi forma de responder a las dificultades sea un testimonio de tu poder transformador. Que mi paz en medio de las tormentas señale a otros hacia ti como la fuente de toda verdadera tranquilidad. Gracias por elegirme para ser tu hijo, por amarme incondicionalmente, por estar siempre obrando para mi bien, incluso cuando no puedo ver cómo. Gracias porque Jesús dijo no a aquella petición de fuego del cielo, estableciendo así un estándar de amor que ahora puedo seguir. Gracias por tu gracia que me sostiene cada día, y por tu misericordia que se renueva cada mañana. Te entrego todas mis luchas, todos mis rencores, todos mis miedos. Confío en que harás algo hermoso con ellos. Confío en que usarás incluso mis momentos más difíciles para hacerme más parecido a ti. Confío en que tienes un plan perfecto para mi vida. Un plan que incluye incluso los dolores que no entiendo completamente ahora. Lléname con tu Espíritu Santo. Que Él me guíe en cada decisión, me consuele en cada aflicción, me fortalezca en cada debilidad. Que Él me recuerde constantemente quién soy en ti y el amor incondicional que tienes por mí. Que Él me capacite para vivir de una manera que te honre a ti y bendiga a quienes me rodean. Señor, derrama tu paz sobre mí ahora. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de circunstancias externas, que permanece firme incluso en medio de las tormentas de la vida. Que esa paz guarde mi corazón y mi mente, recordándome constantemente que estoy seguro en tus brazos eternos. Y cuando enfrente nuevas situaciones de rechazo o dolor, recuérdame esta oración. Recuérdame que tengo una elección en cómo responder. Recuérdame que puedo elegir el amor en lugar del odio, el perdón en lugar de la venganza, la esperanza en lugar de la desesperación. Recuérdame que no estoy solo, sino que has estado conmigo desde siempre y estarás conmigo para siempre. En el nombre de Jesús, que eligió la cruz en lugar de la corona, el sacrificio en lugar de la represalia, el amor en lugar del odio, yo oro. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que lleves contigo la certeza de que eres profundamente amado, completamente aceptado, e infinitamente valioso a los ojos del Creador.
y que cada nuevo día sea una oportunidad para vivir el legado de aquel no transformador que Jesús pronunció, esparciendo amor donde hay odio, plantando esperanza donde hay desesperación, siendo una fuente de sanación en un mundo herido. Recuerda siempre, no estás solo en este viaje. El mismo Dios que rechazó la venganza para abrazar la misericordia, está contigo a cada paso del camino, transformando cada dolor en propósito, cada lágrima en fuerza, cada momento de debilidad en una oportunidad para experimentar su gracia de una manera más profunda. Y eso, amigo mío, es la verdadera victoria del amor sobre todo aquello que intenta separarnos de la esperanza que tenemos en él.